Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que para muchos es tan fascinante como intrigante. Vamos a hablar de un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo, y vamos a desentrañar una historia personal que, según nuestro título, parece haber sido truncada, un verdadero sueño de familia. Sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin, y de ese anhelo, esa imagen idílica de familia que por alguna razón se vio interrumpida. Sé que muchos de ustedes están ansiosos por saber más, así que abróchense los cinturones porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos vídeos y únanse a esta comunidad de amantes del cine, la televisión y las historias que nos hacen pensar. Kerem Bürsin. Solo el nombre ya evoca imágenes de galanes sonrientes, de papeles que nos han robado el aliento y de una personalidad carismática que traspasa la pantalla. Lo hemos visto triunfar en Turquía, en Latinoamérica, y su fama sigue creciendo a pasos agigantados. Pero detrás de las cámaras, detrás de los guiones, detrás de ese éxito arrollador, existen vidas, anhelos y quizás, como sugiere nuestro título, sueños que no siempre se cumplen como uno esperaría. La frase "mi sueño de familia truncado" es poderosa. Sugiere una imagen de lo que podría haber sido, de lo que se deseaba, y de esa interrupción que marca un antes y un después. Hoy no vamos a especular sobre chismes vacíos ni a inventar dramas. Lo que vamos a hacer es indagar en lo que se sabe, en lo que se ha comentado, en las pistas que el propio Kerem o personas cercanas a él han dejado entrever. Nos centraremos en la idea de familia, en ese concepto tan fundamental para todos, y en cómo, en la vida de una figura pública tan expuesta, este sueño puede verse afectado por la fama, por las decisiones personales, o quizás por circunstancias completamente ajenas a su voluntad. ¿Qué significa tener un sueño de familia? Para muchos es la imagen de tener hijos, de compartir la vida con una pareja estable, de construir un hogar lleno de amor y risas. Es ese pilar fundamental en la vida de cualquier persona. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, es inevitable pensar en su vida personal, en sus relaciones, en las expectativas que el público pueda tener sobre él, tanto en su carrera como en su esfera privada. La presión de ser una figura pública, de estar siempre bajo el escrutinio, puede ser inmensa, y eso, sin duda, influye en las decisiones personales y en la consecución de ciertos anhelos. Hemos visto a Kerem en relaciones mediáticas, y como suele ocurrir con las celebridades, estas relaciones generan mucha expectativa. Los fans, desde la distancia, construyen sus propias narrativas, imaginan finales felices, bodas, hijos. Y cuando estas relaciones terminan, o cuando las circunstancias impiden que ese sueño se materialice, la decepción, tanto para el artista como para quienes lo siguen de cerca, puede ser palpable. Mi sueño de familia truncado puede referirse a un momento específico, a una relación que se percibía como la definitiva, o a una etapa de su vida en la que este anhelo se sentía más fuerte. Hay que ser claros, no tenemos acceso a los pensamientos más íntimos de Kerem Bürsin. Sin embargo, podemos interpretar algunas de sus declaraciones, analizar su trayectoria vital y profesional, y considerar el contexto en el que se desenvuelve. La vida de un actor exitoso implica viajes constantes, rodajes largos, una agenda apretada que puede dificultar la consolidación de una vida familiar tradicional. Esto no significa que no desee tener una familia, sino que el camino para alcanzar ese sueño puede ser más complejo y lleno de obstáculos que para una persona con una vida menos expuesta. Por otro lado, la frase truncado por quien abre un abanico de posibilidades. ¿Se refiere a una persona en particular? ¿A una decisión que tomó otra persona? ¿O quizás a las circunstancias mismas, al destino, o a las exigencias de su carrera? En el mundo de la fama, a menudo se señala a terceros cuando las cosas no salen como se espera. Podría ser una expareja, un conflicto profesional que afectó su vida personal, o incluso la propia industria del entretenimiento que demanda un sacrificio de la vida privada. Es importante abordarlo con cautela, evitando caer en la difamación o en juicios precipitados. Pensemos en cómo la exposición mediática puede afectar la construcción de una familia. Cuando cada paso de una relación es analizado y comentado por miles o millones de personas, la presión se multiplica. Las parejas pueden sentirse asediadas, sus decisiones privadas expuestas, y el romance puede convertirse en un espectáculo. En este contexto, un sueño de familia que debería ser íntimo y personal, puede verse asfixiado por la atención externa.
¿Fue esa la razón por la que el sueño de Kerem se vio truncado? ¿La dificultad de vivir un amor y formar una familia lejos de los focos? Otra interpretación de truncado por quien podría ser una referencia a esas oportunidades perdidas, a esos momentos clave en los que quizás una relación podría haber evolucionado hacia una vida familiar, pero por alguna razón, no se dio. A veces las decisiones que tomamos, o las que toman los demás, marcan rumbos distintos. Y en el camino ciertos sueños quedan relegados, postergados, o simplemente, como dice el título, truncados. Es posible que Kerem, como muchos hombres, tenga ese anhelo profundo de paternidad, de ver crecer a sus hijos, de formar un legado familiar. Y si por alguna razón, ya sea personal, por decisiones de pareja, o por las demandas de su exitosa carrera, ese sueño aún no se ha realizado o se vio postergado, la sensación de sueño truncado puede ser muy real. La vida pública, si bien trae recompensas profesionales increíbles, también exige sacrificios en la esfera personal. Y la formación de una familia, para muchos, es uno de los sacrificios más grandes que se pueden experimentar si las circunstancias no son las ideales. También podemos considerar que el título es una forma de captar la atención, una frase que invita a la reflexión. Quizás no haya una respuesta definitiva y única sobre quién o qué truncó ese sueño. Tal vez sea una combinación de factores, la complejidad de la vida misma, la propia evolución personal de Kerem, y las experiencias que lo han marcado. Lo que sí es cierto es que la idea de familia es un tema universal, y cuando vemos a una figura pública que admiramos, nos gusta pensar en su felicidad completa, y eso incluye, para muchos, la realización de ese sueño. Podríamos hipotetizar, basándonos en declaraciones públicas o en el contexto de sus relaciones pasadas, sobre momentos específicos en los que este anhelo pudo haber estado más presente. Quizás hubo una relación que parecía encaminada hacia ese futuro y su final, por las razones que fueren, dejó esa sensación de algo que se interrumpió. La edad también es un factor. A medida que Kerem Bürsin avanza en su carrera y en su vida personal, sus prioridades y anhelos pueden evolucionar. Un sueño que era urgente a los 20 puede transformarse o replantearse a los 30 o 40. Es crucial, al hablar de figuras públicas y sus vidas privadas, mantener el respeto y la empatía. No sabemos la historia completa. No conocemos las conversaciones privadas, las negociaciones internas, las decisiones difíciles que cada uno debe tomar. Lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre cómo la fama, el éxito y las exigencias de la vida pueden influir en los anhelos más profundos de una persona, como el sueño de formar una familia. Entonces, ¿quién o qué truncó el sueño de familia de Kerem Bürsin? La respuesta probablemente no sea una sola. Podría ser la propia naturaleza de la industria del entretenimiento, que a menudo exige una dedicación extrema que puede dificultar la construcción de una vida personal estable. Podrían ser decisiones personales tomadas en el pasado, que en su momento parecían las correctas, pero que con el tiempo, dejan entrever esa posibilidad de un camino no tomado. O quizás simplemente el destino, que a veces nos presenta caminos inesperados y nos enseña que los sueños, a veces, toman formas diferentes a las que imaginamos. Lo importante es recordar que Kerem Bürsin es un ser humano, con sus propios anhelos, sus propias luchas y sus propias esperanzas. Su carrera es admirable y su impacto en el mundo del entretenimiento es innegable. Y si bien nos interesa conocer un poco más de su vida personal, debemos hacerlo con respeto y comprensión. El concepto de sueño de familia truncado nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la vida, sobre cómo las circunstancias y las decisiones moldean nuestro futuro y sobre la búsqueda constante de la felicidad en todas sus formas. Hemos explorado la idea de ese anhelo familiar, de cómo la vida pública puede influir en él, y de las posibles interpretaciones de la frase que da título a nuestro vídeo. No hay respuestas definitivas, pero sí hay espacio para la reflexión y la empatía. Kerem Bürsin, como muchos de nosotros, busca la realización personal y la felicidad, y el camino hacia ella nunca es lineal. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos compartido un análisis sobre la intrigante frase de nuestro título, explorando las posibles razones detrás de un sueño de familia truncado en la vida de Kerem Bürsin, siempre desde el respeto y la reflexión. Espero que les haya resultado tan interesante como a mí prepararlo. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en esta conversación. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les evoca esta frase?
¿Creen que la fama puede ser un obstáculo para formar una familia? Dejen sus opiniones y reflexiones en la sección N de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem Bürsin o que disfruten de este tipo de contenidos. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, cuídense mucho.